Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Sergio Trujillo López, médico de formación e instructor en simulación en ciencias de la salud. En el presente video hablaremos sobre los fundamentos de la educación basada en simulación, las teorías de aprendizaje mediante simulación y las técnicas de evaluación. Primero, revisaremos algunos aspectos de la educación. Comenzaremos con la andragogía, el aprendizaje experimental y la eutagogía. Después, hablaremos de algunos detalles de las teorías de aprendizaje, de la metodología andragógica en espiral y de la educación con simulación, para finalizar con las técnicas de evaluación. Comenzaremos con la andragogía, un concepto muy importante para todos los involucrados en la docencia universitaria y respectivos niveles de posgrado. La primera vez que hace aparición el concepto es gracias a Alexander Kapp en el año de 1833 mediante el libro Las ideas educacionales de Platón, en donde plantea la andragogía como una necesidad práctica para la educación en los adultos y fundamenta que el aprendizaje no solo tiene como fuente el profesor, sino también a la autorreflexión y a la experiencia de vida. Sin embargo, no se describió como una teoría tal cual. Fue Malcolm Knowles quien introdujo formalmente el término, definiéndolo como el arte de enseñar a los adultos a aprender. Knowles establece que el aprendizaje en el adulto se sustenta en dos atributos principales. El primero es que los aprendices poseen autonomía y capacidad para dirigir el sentido de aprendizaje, y el segundo es que el profesor pasa a ocupar un rol de facilitador del aprendizaje en vez de un transmisor de información. De acuerdo con el profesor Knowles, dentro de las técnicas de aprendizaje del adulto existen 5 asunciones, es decir, se asumen 5 aspectos en el adulto y su relación con el aprendizaje. Lo primero es que el adulto es capaz de establecer sus propias necesidades de aprendizaje y de encontrar los medios para alcanzarlos. En el adulto, las experiencias previas constituyen una base de sustento para el nuevo aprendizaje, el cual se consolida en formas más significativas. Continuando con el tercero, los adultos otorgan más valor a los aprendizajes que se vinculan con aquellas demandas inherentes a sus quehaceres en la vida cotidiana. Uno muy importante desde mi punto de vista es que los adultos valorizan más el aprendizaje que puede ser aplicado a las situaciones reales que les toca enfrentar. Y las motivaciones intrínsecas, como pudiera ser el íntimo deseo de encontrar solución y alcanzar metas personales. Permítanme platicarles un caso común en los estudiantes de la licenciatura en medicina a raíz de la apertura del aula de simulación. Más de uno se ha acercado con la inquietud de utilizar el desfibrilador manual. Acuden platicándome relatos como Sergio, ayer en urgencias presencié un código azul y caí en cuenta que nunca en mi vida he usado un desfibrilador manual. Ya estoy por entrar al internado y después miré al pueblo al servicio social y quiero saber lo mínimo necesario para solucionar algún evento. Y luego me preguntan, ¿me puedes enseñar a usarlo? ¿O puedo usarlo bajo tu supervisión? Y otros con más confianza me preguntan, ¿puedo desfibrilar al maniquí? Y otros todavía con más confianza, ¿lo puedo utilizar como marcapasos transcutáneos en el maniquí? Entonces, si nos ponemos a analizar el ejemplo, los alumnos establecieron la necesidad de saber utilizar el desfibrilador manual y más de uno acudió al aula de simulación para practicar su uso. Ellos argumentan con una experiencia vivida que necesitan ese conocimiento. Ellos le dan valor a ese conocimiento porque saben que lo pueden requerir en situaciones reales de su profesión. Perfecto. Hasta este punto, considero que es necesario mencionar las diferencias entre pedagogía y andragogía. En ningún momento la finalidad del curso es profundizar sobre el aprendizaje, por lo que solo mencionaré 5 diferencias básicas. Primero, la pedagogía abarca la educación en niños y en adolescentes y la andragogía la educación en el adulto. 2. En la pedagogía el aprendiz se encuentra en una situación dependiente, mientras que en la andragogía el aprendiz se encuentra en una situación más independiente. Ojo, no significa que sea completamente independiente. 3. En la pedagogía predomina el proceso enseñanza-aprendizaje y en la andragogía el proceso de orientación-aprendizaje. Ojo, predomina, no significa que sea exclusivamente la orientación-aprendizaje. 4. En la pedagogía existe la relación estudiante-docente, mientras que en la andragogía la relación es estudiante-facilitador. Y finalmente 5. El objetivo de la pedagogía es la formación para un desarrollo adecuado, mientras que en la andragogía el objetivo es que el individuo alcance la autorrealización. En base a lo anterior, preguntas para analizar y comentar en el foro de la unidad correspondiente. Primero,
El estudiante de pregrado en Ciencias de la Salud se debe de formar con metodologías pedagógicas o andragógicas. ¿Y el de posgrado? Explica tu respuesta. La segunda, después de revisar las generalidades de la andragogía y las principales diferencias con la pedagogía, ¿consideras que es correcto el término pedagogía universitaria? Ahora pasaremos al estilo de aprendizaje experiencial expuesto en el modelo de Kolb, el cual es uno de los principales fundamentos de la simulación, sobre todo del debriefing. Quizás conozcan mejor a Kolb como quien definió 4 tipologías de alumnos: el activo, el reflexivo, el teórico y el pragmático. Pero dentro de la misma temática existen otras contribuciones. Todo aprendizaje óptimo requiere de las 4 fases que caracteriza cada tipología del alumno, según Kolb. Es decir, el alumno debe de hacer algo, debe de interactuar con algo, es decir, actuar. El alumno debe de reflexionar, debe de teorizar y debe de experimentar. Eso implica que el alumno vaya a experimentar, reflexionar, conceptualizar y aplicar. Ese es el aprendizaje experimental muy importante en la simulación. Es fundamental que mencione 2 figuras muy importantes en la enseñanza, orientación, aprendizaje, evaluación. La primera es la pirámide de Miller, que consiste en niveles de adquisición de una competencia profesional, es decir, el alumno sabe cómo, muestra cómo y hace. Y esto se logra mediante la simulación y sus distintos niveles. Sí, se puede lograr el hace, y eso lo vamos a ver durante el curso, lo cual se puede evaluar mediante COE, el cual explicaremos en el presente video, escalas de apreciación, listas de cotejo, rúbricas, etc. Y por otra parte tenemos la pirámide de la taxonomía de Bloom, un modelo jerárquico que clasifica el aprendizaje de acuerdo con recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Y uno de los principales objetivos de la simulación es que el alumno aprenda a identificar problemas y crear soluciones. Hasta este punto, hemos hablado sobre la andragogía, el aprendizaje experimental y 2 pirámides muy importantes que siempre hay que considerar. Ahora pasaremos a mencionar las principales características de la eutagogía y sus diferencias con la pedagogía y la andragogía.